Es curioso cómo las cosas pueden cambiarte la perspectiva de la vida, en un momento a otro, en especial en un mundo, el cual no sientes que fue hecho para ti, viviendo con personas con las que no sientes ningún sentido de pertenencia. Verán, esto pasó hace ya 3 años con mi hermana gemela, Polly. Ambas crecimos en otro mundo, uno muy diferente a este, uno en el que es más difícil vivir, uno bien pesado honestamente. En dicho mundo fuimos criadas por una mujer de pelo y ojos fucsia, alguien que había hecho mucho por nosotras en ese entonces, nos había dado techo, educación, pero sobre todo, amor. Pero aún con esas sentíamos un vacío. También sabía que mi hermana pasaba por la misma situación, con solo ver su mirada vacía y cansada. Y es que aun si teníamos una vida normal como la de cualquier otro niño ahí, o no nos faltara nada, ese sentimiento no se iba. En cuanto a la relación que teníamos con nuestra madre de ahí, nosotras nos llevamos bien. Bueno, con lo que llegué a mencionar antes de ella, sería algo obvio. Pero, al menos yo, no la veía del todo como mi madre. No sé si Polly sí la veía como una madre, o le pasaba lo mismo. Pero, no fue hasta que un día conocimos el juego de Undertale, que nuestra vida cambió. Ese juego, de alguna forma, nos había hecho sentir algo. Ese estúpido juego había sido el que despertó nuestras emociones. Nos hizo sentir empatía, dicho sentimiento dirigido a sus personajes, por las situaciones y experiencias que vivíamos con ellos. Sí, ya sé que era un simple videojuego, no hace falta que me lo digan, y nos pueden criticar todo lo que quieran, pero fue algo que simplemente no pudimos evitar. Durante el tiempo que llegamos a conocer el juego, también vimos contenido relacionado a eso, desde dibujos, hasta animaciones muy bien hechas. Durante esa exploración, conocimos los universos alternos, creados por fans. Por primera vez sentimos asombro, al ver la cantidad tan grande de universos que había, entre ellos estaba Lobetal. Dicho universo, era básicamente una secuela del juego original, en la que los personajes tienen hijos. Y si bien el concepto de que personajes ya existentes tengan hijos, y que estos sean los protagonistas, está algo gastado, había algo en Lobetal que nos fascinó. Los niños tan encantadores, la calidez del ambiente, la unión entre todos, el apoyo, el amor entre todos, y la felicidad. No pudimos evitar sentir un deseo de poder formar parte de eso, que si bien ese deseo empezó como una pequeña fantasía, al paso de los días, dicho deseo creció a tal punto de simplemente hacernos tener algunas dudas de que si en verdad valió la pena conocer dicho cómic. Y es que sí, incluso si llegamos a querer formar parte de ese pequeño mundo, tuvimos dudas de que si estaba bien estar inconforme con el mundo en el que ya estábamos, y la vida que teníamos. Después de todo, no nos faltaba de nada. En fin, un día de esos encontramos una página un tanto curiosa, que tenía varias formas de hacer que una, o varias personas pudieran ir a su mundo de ficción favoritos. Al ser niñas ingenuas, bueno, todavía lo somos, y gracias a eso no pudimos evitar interesarnos en dicha página. Había muchos rituales, por llamarlos de alguna forma, que servían exclusivamente para eso. Escogimos una llamada, la puerta en el espejo. Escogimos esa al ser la más fácil que podíamos hacer, pues como éramos niñas más pequeñas que todavía tenían muchas cosas que aprender. Pasamos algo de tiempo en hacer el ritual, que consistía, que durante varias noches teníamos que poner un dibujo del universo al que queríamos ir, en el espejo, poner alrededor unas velas encendidas, y decir unas palabras que, honestamente, por lo inentendible que son, tuvimos que anotarlas en un papel. Recuerdo que una de esas noches, llegué a hablar con Polly sobre eso. La verdad nunca la había visto tan emocionada. En realidad por el problema que teníamos con las emociones, nunca se emocionó con nada. Al día siguiente, no pudimos pasar mucho tiempo a solas, pues nuestra madre se la pasó buena parte del día pegada a nosotras, cosa que nos incomodó mucho, pues si bien no era la primera vez anduvo junto a nosotras, en esta ocasión no se separaba de ninguna, ni para ir al baño. Eso hubiera seguido todo el día, de no ser porque nuestra madre nos sentó con ella a ver la televisión. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pero en un momento de esos, se quedó profundamente dormida.
Fueron 3 largos minutos en los que estuvimos sentadas en el sillón. Si bien nuestras miradas estaban fijas en la televisión, nos dimos unas furtivas miradas que hacían notar a la otra que no sabíamos qué hacer ahí. Fue en el momento en el que escuchamos un ruido medio raro, era como una melodía hecha con una campana, era una canción muy bonita. Estando hipnotizadas por dicha melodía, la seguimos hasta nuestra habitación. Lo único diferente era que nuestro espejo tenía un remolino turquesa en él, uno bastante llamativo y brillante. Alguna de nosotras se habría sobresaltado, o por lo menos se habría sorprendido, si no fuera por el trance que nos tenía dicha melodía de campana. No estoy segura de qué pasó después, pues lo último que recuerdo es un brillo intenso que nos cubrió a mi hermana y a mí. Desperté sobresaltada, tardé un rato en reconocer que ese cuarto no era el nuestro. No fue hasta que vi a Polly dormida junto a mí que me terminé asustando, pues su apariencia no era la misma, su pelo, antes morado, era de color rosa y más largo, y su piel era totalmente blanca. A los segundos vi que ella se estuvo despertando lentamente, haciéndome notar que sus ojos se habían vuelto azules. Apenas me vio empezó a gritar aterrada, por eso también empecé a gritar. Mientras gritábamos, la puerta se abrió. Al voltear no lo creíamos, Frizz fue quien entró a nuestro cuarto. Si bien sus ojos seguían cerrados como siempre los tenía, se le veía preocupada. Mis niñas, ¿qué pasó? ¿Por qué lloran? ¿Tuvieron una pesadilla? Ante esa preocupación que mostraba, tuvimos que decirle que sí era una pesadilla, para que así se calmara. Era lo único que teníamos para decirle, pues para este momento ninguna de las dos entendía nada. Frizz pasó varios minutos dándonos ese abrazo. Después de eso nos hizo ir a lavarnos los dientes y la cara. Sin más le hicimos caso. Lo que pasó después digamos que se sintió raro. Franz, Sink y Sarik se fueron a saludarnos con abrazos. La que más se entusiasmó de vernos despiertas fue Sarik. Sans nos saludó de manera tranquila, mientras también nos daba un abrazo. Puede que eso no suene raro, después de todo, es lo que muchos niños normalmente viven con sus familias en las mañanas. Pero aparte de que la única persona que teníamos en nuestra familia era nuestra mamá, con quienes estábamos desayunando eran personajes que eran ficticios en nuestro mundo. De ahí ya no hay mucho que contar. Desde entonces estuvimos aquí en Lovetal, viviendo las aventuras que vimos en los cómics junto a los personajes, aparte de vivir otras pequeñas aventuras que no eran la gran cosa. Y bueno, eso es todo lo que tengo de contar. Me gustó mucho escribir mi experiencia en este diario, espero volver a escribir en él pronto.